¿Alguna vez nos hemos planteado que un país funciona igual que una familia? Ya sabes, esa idea de que si un gobierno gasta más de lo que ingresa, pues se comporta como un hogar irresponsable, que acumula deudas y que alguien algún día tendrá que pagar. Es una analogía que oímos por todas partes, en todas las tertulias. Y es que es la típica idea que, de primeras, te encaja a la perfección. Suena a sentido común puro y duro, vamos. Y por eso casi nadie la cuestiona. Pero es, de verdad, una de las comparaciones más peligrosas en economía. Peligrosas, me gusta esa palabra. Pues hoy vamos a desmontar esa idea pieza por pieza. Vamos a ver por qué esa comparación, en la mayoría de los casos importantes, es incorrecta y cómo entender la diferencia cambia por completo la perspectiva sobre la deuda, los impuestos, la inflación, basándonos en los análisis que hemos estado estudiando. Para desmontarla, yo creo que lo mejor es empezar por lo que sí es cierto, por el punto de partida que todos conocemos. De acuerdo. Empecemos por casa, literalmente. Las finanzas de una familia. Aquí la regla es de hierro y, vamos, no admite discusión. Primero ingresas dinero y luego lo gastas. Las fuentes son las que son. Un salario, los beneficios de un negocio o, bueno, si te metes en líos, la deuda. Y lo fascinante aquí es que la deuda en un hogar tiene un propósito muy, muy concreto. Es una forma de traer consumo del futuro al presente. El yo de hoy, en esencia, le está pidiendo prestada capacidad de gasto al yo del mañana. ¿Te compras el coche hoy? Sí, pero a cambio hipotecas una parte de tus ingresos de los próximos 5 años. Es un pacto con tu futuro, ¿sabes? Un pacto que se puede torcer, claro. Si de repente esos ingresos bajan, un despido, un mal año, las opciones son malísimas. O pides más prestado si es que el banco todavía se fía de ti y haces el agujero más grande, o te aprietas el cinturón, la famosa austeridad, que en casa significa recortar de todas partes. Y aquí está el concepto clave, el que tenemos que grabarnos a fuego para entender todo lo demás. Un hogar está obligado a devolver el principal de sus deudas, el capital que pidió. Si no lo hace, quiebra, bancarrota, embargo de bienes. Es una obligación de la que no se puede escapar. Ese es el marco mental con el que funcionamos todos. Exacto. Pues bien, ahora que tenemos esa base tan sólida y tan lógica, vamos a cogerla y a romperla en dos. Porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Resulta que no todos los gobiernos son iguales. Según el análisis de Daniel Baeza, que estamos usando como guía, en el mundo hay dos clubes muy distintos. Así es. Y el primer club, donde vive la mayoría de países del mundo, es el de los gobiernos usuarios de moneda. La palabra clave aquí es usuarios. Para casi todo funcionan exactamente igual que una familia. No tienen más remedio. ¿Qué los define? O sea, ¿qué te obliga a estar en este club tan restrictivo? Son varias cosas. La principal es que no controlan la moneda que usan, no la pueden crear de la nada. Por eso a menudo se endeudan en una divisa extranjera, lo que los economistas llaman el pecado original. Te ata de pies y manos porque dependes de una moneda sobre la que no tienes ningún poder. Dame ejemplos para que lo veamos claro. Bueno, lo más saliente para nosotros es España. Usa el euro, pero la máquina de hacer euros está en Frankfurt, en el Banco Central Europeo. No está en Madrid. Otro caso de manual es El Salvador, que directamente adoptó el dólar estadounidense. Y luego tienes casos como el de Argentina, que aunque tiene el peso, una parte gigantesca de su deuda está en dólares. Eso la coloca en la misma situación de vulnerabilidad. Entiendo. La conclusión es clara. Para ellos, la secuencia es la de una familia. Primero ingresan, vía impuestos o deuda, y solo entonces pueden gastar. O sea que para países como España la amenaza de los mercados es real, es constante, casi como si tuvieran a un director de banco vigilándolos a todas horas. Y eso me lleva a los vigilantes de bonos que se mencionan en las fuentes. Suena a película de acción. Y actúan como tal. Son los grandes fondos de inversión, los mercados financieros que compran la deuda de estos países. Como estos gobiernos necesitan que les presten para funcionar, viven a merced de la confianza de estos vigilantes. Claro. Si por cualquier motivo esa confianza se evapora, los vigilantes exigen un interés mucho más alto para prestar. Y si la cosa se pone fea, te cierran el grifo. Y ahí es cuando llega la austeridad forzosa, impuesta desde fuera. Es idéntico a una familia que ha perdido la confianza de su banco. Vale. Este club suena a jugar en modo difícil. Me pregunto qué alternativa hay. ¿Existe una forma de escapar de esos vigilantes? ¿Hay otro club? Lo hay. Y es el club BIP, el que juega con otras reglas, el de los gobiernos emisores de moneda.
Pertenecer a este grupo te da unos superpoderes económicos que los del primer club ni se imaginan. ¿Y cómo se consigue la entrada a ese club? ¿Cuáles son los requisitos? Son 4 condiciones y no son negociables. La primera, tienes que poder imprimir tu propia moneda soberana. La segunda, que es la más importante, es que tu deuda pública se emita en esa misma moneda. La tercera, tener un tipo de cambio flotante, que el valor de tu moneda lo decida el mercado. Y la cuarta, contar con un banco central que actúe como tu respaldo incondicional. ¿Y quiénes son los socios de este club de lujo? Pues las economías que mueven el mundo. Estados Unidos y el dólar, Japón y el yen, el Reino Unido y la libra esterlina, también Canadá, Australia. Ellos no son meros usuarios de una moneda, son la fuente de la moneda. Espera un momento. Aquí es donde mi cabeza empieza a hacer cortocircuito. Si la diferencia es tan grande, ¿dónde está el truco? Has mencionado que la secuencia es clave. Es que ese es el truco. Es el cambio de paradigma más brutal y menos intuitivo de todos. Recordemos la secuencia lógica, la de la familia. Ingresos, gasto. Primero tienes el dinero, luego lo usas. Claro, pero entonces en un gobierno emisor es al revés. ¿Cómo es posible gastar dinero que técnicamente no se ha ingresado? Exactamente al revés. La secuencia es gasto, impuestos, deuda. Y es posible porque ellos son la fuente del dinero. Cuando el gobierno de Estados Unidos gasta, no está sacando dólares de una caja fuerte llena de impuestos. Está creando esos dólares en ese mismo instante, con un apunte contable. Acredita la cuenta de un proveedor o de un pensionista y ¡pum!, ese dinero existe. O sea, el gasto crea el dinero, no lo consume. Ahí está la clave. El gasto público en estos países es el acto de creación de dinero. Y solo después de haber inyectado ese dinero en la economía, el gobierno se plantea 2 cosas. La primera, ¿cuánto de este dinero nuevo que he creado voy a retirar mediante impuestos? Y la segunda, ¿y cuánto voy a dejar en el sistema pero lo transformo en bonos del tesoro, es decir, en deuda, para que la gente lo pueda ahorrar? Un momento. Si lo que dices es cierto y el gobierno crea dinero para gastar, entonces me surge una duda enorme. ¿Para qué demonios se molestan en recaudar impuestos? Si no los necesitan para financiar nada, parecen un engorro innecesario. Es la pregunta del millón. Y la respuesta lo cambia todo. En un gobierno emisor, los impuestos no financian el gasto. Tienen otros 3 propósitos. El primero y más fundamental es dar valor a la propia moneda. Darle valor. ¿Cómo un impuesto da valor a un billete? A ver, imagina que el gobierno dice, para pagar tus impuestos, solo acepto mi moneda oficial, el dólar. Con esa simple regla, obliga a todos los ciudadanos y empresas del país a necesitar dólares. Crea una demanda constante y masiva por esa moneda. Si no existiera esa obligación, la gente podría usar cualquier cosa. Pero la necesidad de pagar impuestos ancla todo el sistema a la moneda que el gobierno emite. Le da un valor de base. Vale, eso tiene sentido. Es como si forzara a todo el mundo a jugar su partida de Monopoly con sus billetes. ¿Y las otras 2 funciones? La segunda es la que mejor conocemos, usar los impuestos para moldear el comportamiento social y económico. Pones un impuesto al azúcar para que la gente consuma menos o das beneficios fiscales a quien instale placas solares. Es la política fiscal como herramienta de ingeniería social. Y la tercera. A ver, si el gobierno inyecta dinero sin parar y los impuestos lo retiran, supongo que eso debe tener un efecto en los precios. ¿Es esa la tercera función? Como una especie de freno de emergencia económico. Has dado en el clavo. Los impuestos son el principal mecanismo para controlar la inflación. Si la economía se sobrecalienta porque hay demasiado dinero persiguiendo los mismos productos, el gobierno sube los impuestos. Al hacerlo, retira dinero de circulación, reduce la capacidad de gasto de la gente y enfría la economía. Los impuestos no son el depósito de gasolina del Estado, son el termostato. Increíble. Entonces, si los impuestos no financian el gasto, y la deuda es simplemente el dinero que el gobierno creó y no retiró, y la deuda pública de Japón o de Estados Unidos no tiene nada que ver con la hipoteca de mi casa. Nada en absoluto. Es una categoría mental completamente distinta. Tú y yo estamos obligados a devolver el capital que pedimos. Un gobierno emisor de moneda, por diseño, no lo está. Su deuda no está pensada para ser pagada y liquidada. El ciclo es otro. Se emite deuda
Y cuando vence, simplemente se emite nueva deuda para cancelar la antigua. Se rueda la deuda de forma indefinida. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? Si no se devuelve, ¿por qué preocuparse por ella? El objetivo no es devolver el principal. El objetivo es, primero, pagar los intereses religiosamente para mantener la confianza. Y segundo, evitar el impago, el default. Pero claro, si puedes pagar esos intereses en una moneda que tú mismo imprimes, el riesgo de impago técnico es cero. Siempre puedes crear el dinero para pagar los intereses. Lo que nos lleva a una ecuación que, según el texto, lo une todo de una forma casi matemática. Es una identidad contable, tan cierta como que 2 más 2 son 4. Dice así: el déficit del gobierno es igual al superávit del sector privado. Siempre. Sin excepciones. Traducido, por favor. Es más sencillo de lo que suena. Si el Estado gasta más de lo que retira con impuestos, tiene un déficit. Ese dinero extra que ha inyectado en la economía no se evapora. Va a parar a los bolsillos y las cuentas bancarias del sector privado, las familias y las empresas. El ahorro neto del sector privado aumenta exactamente en la misma cantidad que el déficit del gobierno. Entiendo. Dicho de otro modo, el déficit del Estado es el ingreso del sector privado. Un momento. Si eso es una identidad matemática, entonces, cuando un gobierno intenta tener superávit para ser responsable, en realidad está forzando a las familias y empresas a endeudarse o a la quiebra. Suena completamente al revés de lo que nos han contado siempre. Impuestos más de lo que gasta, por definición, está quitando dinero de la economía. Y para que la actividad no se desplome, el sector privado tiene que hacer lo contrario, gastar más de lo que ingresa, o sea, endeudarse. O la economía se para. O, si no se endeuda, la economía se contrae. Por eso, históricamente, los intentos de los gobiernos emisores de lograr superávits sostenidos casi siempre han precedido a recesiones o crisis financieras privadas. Y esto nos lleva directamente al gran dilema político. Al final, todo esto se reduce a una elección entre dos caminos muy claros, con consecuencias muy distintas. ¿Cuáles son esos dos caminos? Por un lado, puedes elegir la austeridad, intentar reducir el déficit o incluso buscar el superávit. El resultado visible es una moneda fuerte y poca deuda pública, pero el coste oculto, como acabamos de ver, suele ser más desempleo y más quiebras en el sector privado que se ahoga por la falta de dinero que antes le llegaba del Estado. Y la otra opción, lógicamente, es pisar el acelerador. Exacto. El gobierno decide gastar, inyectar dinero para que la economía crezca y haya pleno empleo. El resultado visible es crecimiento nominal y más actividad, pero el riesgo es evidente y es el único límite real que tienen: la inflación. Si creas dinero mucho más rápido de lo que la economía puede producir bienes y servicios, el valor de cada billete cae. Y el análisis que tenemos es bastante cínico sobre qué camino suelen preferir los votantes y, por extensión, los políticos. Es que la elección es casi inevitable. La mayoría de la gente elige la pastilla azul. Más gasto, más liquidez y más crecimiento hoy, aunque la factura de esa decisión se pague mañana, poco a poco, a través de la inflación. Políticamente es mucho más rentable repartir beneficios ahora y que los costes se diluyan en el futuro y afecten a todos por igual. Hay una metáfora en las notas que creo que lo resume todo de una forma brillante. Un hogar, o un país como España, es un jugador de Monopoly. Necesita que le salga una buena tirada, pasar por la casilla de salida para cobrar, o que alguien caiga en sus calles para ganar dinero y poder pagar sus deudas. Es una analogía perfecta. El jugador está limitado por las reglas del juego y por el dinero que ya hay sobre el tablero. No puede hacer más. Pero un gobierno emisor de moneda, como Estados Unidos o Japón, no es un jugador, es el banquero del Monopoly. Si ve que a los jugadores les empieza a faltar liquidez para seguir la partida, puede simplemente abrir la caja y poner más billetes en la mesa para que el juego continúe. Y esa es la conclusión fundamental. El límite de un gobierno emisor nunca es financiero. No se puede quedar sin dinero en una moneda que él mismo crea de la nada. Su verdadero y único límite real es la inflación. El riesgo es que, si pone demasiados billetes sobre la mesa, esos billetes de Monopoly empiecen a no valer nada. Y entender esto no es solo un debate para economistas. Cambia cómo vemos las noticias, los debates sobre el techo de deuda, y explica por qué tantos inversores buscan desesperadamente activos refugio, activos que no están en el tablero de Monopoly,
cosas que el banquero no puede imprimir por decreto. Exacto. Activos cuya oferta es finita y no puede manipularse con una decisión política. Lo que nos deja con una última reflexión. Si el dinero que respalda las economías más poderosas del mundo puede crearse, en esencia, sin un límite financiero, con el único freno de la inflación, ¿qué significa eso para el concepto de valor a largo plazo? ¿Y cómo redefine la estrategia para el ahorro y la inversión de cualquiera que piense en el futuro?